Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Ondas Opiat. Somos cultura, somos saberes, somos esencia y escuchamos Ondas Opiat. Kiti. Boroko jiye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Ondas Opiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Ondas Opiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Ondas Opiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Ondas Opiac. Dubán Alonso, desde Bacatá, es Ondas Opiac. Son las 12:03 del mediodía y ustedes escuchan lo que pasa detrás de micrófonos antes de salir al aire en el informativo Ondas Opiac. Esta es la voz de la Amazonía y hoy es 19 de octubre del año 2022. Tenemos las noticias más importantes para la Amazonía colombiana y también para todo el territorio nacional. Así que atención porque estos son nuestros titulares nacionales. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, porque esta enfermedad también mata a los hombres. Por primera vez hay presupuesto para la sentencia T-302. Crisis de desnutrición de los niños y niñas Wayuu requiere que todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos. La Paz Total buscaría indultar a los jóvenes de primera línea, pero ¿es verdad? ¿Es solo una noticia falsa para crear esperanza y pánico? Mensaje de José Vázquez Gutiérrez, padre de Miguel Vázquez Méndez, capturado en el marco del estallido social. El presupuesto general de la nación le recortó al sector ambiental. Desde ya activistas y defensores critican la incoherencia del gobierno de Gustavo Petro. En sala plena de la JEP se eligió a su nuevo presidente y vicepresidenta. General del Ejército Jorge Escalante acepta responsabilidad por falsos positivos. Tragedia en el tapón del Darién. Los más afectados, los niños. Sigue el pulso por proyecto de ley que busca prohibir peleas de gallos y corridas de toros. Regionales. Son las 12:05 del mediodía. Estos son los titulares de las noticias regionales. Impactos de empresas petroleras en Putumayo, sector Puerto Asís, afecta los cuerpos de agua de todo este territorio. Este 23 de octubre se realizará la prueba de admisión para entrar a la Universidad Nacional sede Amazonía. Posiblemente la yuca amarga pueda reemplazar al momento del proceso de recuperación de oro, ya que este producto de alimento de los pueblos indígenas contiene cianuro con que se hace la recuperación en el proceso de recuperar el oro, valga la redundancia. Vacuna contra la influenza por temporadas de lluvia para toda la población amazonense. Azocapitales y la alcaldía de Mocoa realizarán el foro Gobernanza del Agua en la ciudad de Mocoa, Putumayo, el próximo jueves 20 de octubre. Internacionales. Cumbre Mundial
de alcaldes de C40, el grupo de líderes metropolitanos que trabajan para mitigar los efectos del cambio climático, ya llegaron a Buenos Aires. OPIAC al día. Inició el primer día de la sesión número 68 de la Mesa Regional Amazónica. Son las 12:07 de el mediodía. Ustedes escuchan el informativo Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Son las 12:08 de el mediodía y hoy les contamos que inició el primer día de la sesión 68 de la Mesa Regional Amazónica. Gilbert Cruz amplía esta noticia. Así es, Lisa, en este momento se encuentran en espacio autónomo con participación de los delegados de los pueblos indígenas de los 6 departamentos de la región amazónica que hacen parte de esta mesa tan importante de diálogo con el gobierno. Se estarán tratando temas esta semana que pues va hasta el viernes: ruta de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo para la Amazonía colombiana, consulta previa COMPES, la consulta del programa Amazonía Viva, Humanidad Segura, propuesta de la Mesa Temática de Salud de la Mesa Regional Amazónica. Contarles también que el evento se está realizando en la carrera 33, número 25A48, Hotel Plaza Miranda. Noticia en desarrollo. Bien, estos 3 días está reunida la Mesa Regional Amazónica después de casi un mes y medio de sesión de la Mesa Permanente de Concertación Indígena. Solo que en este caso la Mesa Regional Amazónica se enfoca, como su nombre lo dice, en nuestra región. Así que esperen los espacios de diálogo con nuestros asesores políticos, con nuestros asesores técnicos de la Coordinación General y demás coordinaciones de OPIAC. Son las 12:09 en toda la Amazonía colombiana. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas OPIAC. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Son las 12:10 del mediodía. Rafa Arbeláez nos presenta las noticias más importantes a nivel regional en la Amazonía colombiana. Noticias no muy positivas para esta hora del mediodía aquí en el informativo de Ondas OPIAC. La yuca dulce que comemos posee 20 miligramos de cianuro por kilo, mientras que la yuca amarga contiene hasta 1000 miligramos de cianuro por kilo, es decir, 50 veces su valor, lo que hace propicia para recuperar hasta el 82% del oro en concentrados. Con el objetivo de desplazar al mercurio como insumo para la extracción de oro en la minería artesanal, expertos de la Universidad de Columbia Británica en Canadá actualmente están evaluando aplicar la yuca amarga por sus altos contenidos de cianuro en el tratamiento y recuperación del mineral, cuyos resultados son promisorios a la fecha. Durante su presentación en el encuentro internacional del PRIMIN 35, Convención Minera, Marcelo Veiga, profesor emérito de la UBC, compartió la experiencia de emplear
los componentes de la yuca amarga en la industria minera del oro como una alternativa que ha tenido participación en proyectos de extracción metalúrgica de 40 países desde 1980. Tocará comer oro a las 12:12 del mediodía, entonces en la Amazonía colombiana, Rafa. Complicado el tema, difícil. Sí. Bueno, esperemos a ver entonces qué nos dicen desde Canadá y qué avances tienen con este nuevo hallazgo que para ellos es supremamente importante, ¿no? ¿Qué más nos cuenta Rafa en las noticias regionales? Bueno, más noticias regionales a esta hora. La Secretaría de Salud Departamental, a través del Programa Ampliado de Inmunización PAI, bajo la administración Progresando con Equidad, siguiendo las directrices y el apoyo, el Ministerio de Salud y Protección Social comparte las infografías para la importancia de la vacunación contra la influenza. Se acerca la época de lluvias, dicen en Leticia, y con él aumenta el riesgo de enfermedad respiratoria. Por su salud y la de tus hijos, ponte al día con las vacunas. Actualmente se encuentran disponibles la vacuna contra la influenza dirigida para niños y niñas de 6 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Gestante a partir de la semana 14 de embarazo, adultos mayores de 60 años de edad, talento humano en salud de todos los servicios, personas de 5 años a 59 con diagnóstico de riesgos para influenza. Así que el llamado es para todos los amazonenses que se preparen y participen en este vacunatón contra la influenza. 12 y 14 en toda la Amazonía. Les contamos también que se estará desarrollando a partir de mañana el foro Gobernanza del Agua en Mocoa, Putumayo. Alcaldes hacen un llamado a planificar las ciudades en torno al agua y entonces hacen esta invitación con el objetivo de poner sobre la agenda pública los desafíos y experiencias exitosas alrededor del agua como eje de desarrollo humano, ambiental y económico de los territorios. Asocapitales y la alcaldía de Mocoa realizarán este foro que se llama Gobernanza del Agua en la ciudad de Mocoa, Putumayo, este jueves 20 de octubre. Y si ustedes no pueden ir hasta Mocoa como nosotros, pueden verlo a través del canal de YouTube de El Tiempo, el medio de comunicación El Tiempo, el periódico El Tiempo. Desde allí se hace el llamado que desde los alcaldes sobre la importancia de organizar y planificar los territorios en torno al agua, sabiendo que esto es un tema bastante importante con respecto al cambio climático y la protección de la Amazonía, cuando hoy vemos cómo toman tanta relevancia. Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica a nivel mundial. La oferta de agua dulce en el país es de 34.000 metros cúbicos por habitante al año, cifra 4 veces mayor que la disponibilidad que hay en promedio a nivel mundial. Y a pesar de la alta oferta de agua que hay en el país, su distribución geográfica no es igualitaria, no es equitativa y depende de las condiciones del clima, del régimen hidrológico y la variabilidad natural, que es una característica pues ya como tal del hábitat, del ambiente, de la tierra, de cómo el mismo territorio se va abriendo paso. Y a pesar de que tenemos tanta riqueza hídrica, también entra la megaminería, la minería ilegal y la explotación de hidrocarburos y otros modelos y sectores productivos a contaminar esos 34.000 metros cúbicos que tenemos por habitante al año de consumo de agua en el país. Así que estaremos muy pendientes del foro Gobernanza del Agua en Mocoa y un saludo desde aquí, desde Ondas Opiac, para los alcaldes que se van a reunir a pensar en cómo se va a cuidar el agua de ahora en adelante desde los municipios y las capitales del país. En otras noticias,
información para todos los jóvenes que van de diferentes partes de los territorios colombianos. Este domingo 23 de octubre, prácticamente hoy estamos que a miércoles, este fin de semana que viene, se realizará la aplicación del examen de admisión para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Este espacio tendrá lugar en el Colegio INEN de Leticia. Los que van a ir a presentar deben llegar a las 6:30 de la mañana. La hora de inicio del examen es a las 8 en punto. Documentos de identidad importante para los que van a presentar el examen, porque si no, no lo dejan ingresar. Llevar tapabocas, utensilios o útiles, como lo llamamos, como lápiz y borrador. Se prohíbe el ingreso de celulares. Así que este es el informe que nos presenta desde periódico Umarí para este domingo 23. 12:18 en toda la cuenca amazónica. Bueno, más noticias a esta hora desde Putumayo. Zozobra a causa de una nueva situación que altera el orden público en el Bajo Putumayo, luego que varios conductores de vehículos de servicio público reportan que desconocidos marcaron los automotores con letras rojas alusivas a los comandos de frontera. Pobladores de La Dorada en el municipio de San Miguel temen por la situación. Y frente al tema, sacamos esta información desde Noticias Putumayo. La organización autodenominada Comandos de Frontera, la que acabamos de hablar, Ejército Bolivariano de Putumayo, han expresado sus deseos de apostarle a la paz total y anunciaron, a más piedra, después de que pase esto, anuncian su voluntad de iniciar un proceso exploratorio de diálogo con el gobierno nacional. ¿Qué opinan ustedes? Aquí les dejamos estas informaciones a nuestros radio escuchas desde Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Como siempre, en este país las ideas y la esperanza es como en el papel, en ver qué pasa, hasta que no se radique el proyecto de ley, hasta que no se apruebe y pase a sanción presidencial, y pasa a sanción presidencial, y va uno a ver a los territorios en qué es lo que se avanza en cuanto a la paz total, y en lo que se avanza es que los grupos armados continúan en este ejercicio. Entonces vamos a ver qué sucede. Precisamente hoy van a tener debate en el Congreso de la República con respecto a este tema, y seguro que la oposición va a sacar a colación lo que está sucediendo en el Putumayo. Difícil y complicado. Sí. Realmente no sabemos hasta dónde son capaces de llegar por defender sus territorios antes de que esos territorios fueran de ellos. Son de los territorios y las personas y las poblaciones que son de este sector, ¿no? Claro, lo gracioso, y no gracioso de risa, sino gracioso de raro, es que en el Putumayo y específicamente en Puerto Leguízamo está la Fuerza Naval del Sur, ¿no? Entonces uno no entiende cuando una de las fuerzas más grandes que tiene el país y más preparadas están ubicadas allí con apoyo y con entrenamiento también de militares gringos, porque es algo que ha sucedido históricamente allí con el tema de la Fuerza Naval del Sur, y aún no tienen supuestamente control territorial, aún no saben cuáles son los grupos, o si los identifican, pero entonces ahí no podemos hacer nada, ¿no? Estamos con las manos atadas, solamente existiendo y obstruyendo el paso ancestral del resguardo predio Putumayo. Pareciera que estuvieran hasta coordinados, ¿no? Como ellos saben cómo hacen espacios. sus cosas, ¿no? Se taparán con la misma cobija, todos esos chécheres. Claro que sí. 12:21 de la tarde y escuchas el informativo de Ondas Opiac. En otras noticias, Lisa, compañeros,
Campesinos del Bajo Putumayo dicen que la explotación petrolera contamina fuentes de aguas. Piden que el gobierno los declare víctimas ambientales, pues la extracción del crudo les ha traído más conflictos que beneficios. Y le hemos robado esta información a Noticias Caracol, pero desde Noticias Putumayo. Así que aquí tenemos el especial también de esta información que está en proceso. Estaremos informando y ampliando más sobre estos temas, porque realmente la población putumayense por el Bajo están sufriendo de manera grave la situación de contaminación. Y esto dice así. Recorremos el corredor Puerto Vega-Teteyé, en el extremo sur del país, muy cerca a la frontera con Ecuador. En el camino encontramos los campos petroleros Coembí, Quillacinga y Quinde. La zona está bañada por los ríos Putumayo, San Miguel y Coembí. Justamente por eso la situación es más compleja, porque estamos parados en una tierra rica en aguas y de gran biodiversidad. Es el piedemonte de la Amazonía colombiana. Por eso, dice Iván Narváez, presidente de Axomayo, organización comunitaria de la región, es lamentable ver impactos ambientales como el que vemos en esta laguna que encontramos al lado de la vía. El Putumayo en esta región tiene una superficie plana que está contaminando otros cuerpos de agua. Y de aquí para abajo hay muchos cuerpos de agua que están entrelazados a estos humedales y ponen en detrimento las demás comunidades que están en las cuencas hídricas de aquí para abajo. En la zona existe un complejo de 10 humedales, 2 resguardos y 3 cabildos indígenas. 15.000 habitantes aproximadamente habitan la zona, que también es corredor biológico del jaguar. Continuamos el recorrido que nos lleva a otro campo petrolero rodeado por agua. También esta laguna fue afectada por el crudo. En medio del incesante paso de los carros tanque, dialogamos con Cereida Romero, lideresa y secretaria de Axomayo. Lo que queremos es la descontaminación de todas estas cuencas de agua, de todos estos arroyos de agua, de no solamente de estas, sino de otras más acá abajo que han venido sucediendo en esta vereda también. Porque nosotros la problemática no la miramos solo de esta comunidad, la miramos de todas las comunidades. Muchas niños han salido enfermos, mujeres enfermas por esta problemática fuerte que se ha venido presentando. En la zona es común ver este tipo de trabajos, cuadrillas contratadas por las petroleras que intentan mitigar los vertimientos que durante años han afectado al medio ambiente. Seguimos nuestro recorrido y finalmente llegamos a Teteyé, donde nos encontramos con esta escena. Los habitantes de este corregimiento no solo lidian con aguas contaminadas, ellos han visto pasar la guerra, la llegada de las petroleras y la bonanza de la coca, pero lo que nunca han visto es la presencia del Estado, pues el abandono es total. Ahorita en el verano que estamos, aquí usted está mirando, que ahorita nosotros nos toca recoger el agua en tarros, en pomas, y a veces nos asociamos 4 o 5 familias, prestamos manguera y conectamos las mangueras y nos prestamos todo y bombeamos hacia las casas. Al otro lado está la población de Puerto Nuevo, Ecuador, una población que cuenta con todos los servicios, agua, luz, telecomunicaciones. Yo estoy parado en un brazo del río San Miguel, vereda de Teteyé, municipio de Puerto Asís. 20 años de explotación petrolera no han sido suficientes para que sus pobladores gocen de agua o energía eléctrica. La gente sobrevive como a principios de siglo. Leonel Narváez es presidente de la Asociación Campesina Axo Puerto Asís y dice que el escepticismo es grande porque ya no creen en tantas promesas incumplidas. Acá nos han tomado como para hacer unos pilotos, como unos laboratorios, que todo proyecto que ha llegado acá ha fracasado. Pero sí, pues todos los recursos lo manejan operadores que se dejan más del 70% allá, el 30% llega acá a nuestras comunidades que realmente, pues, por eso es el fracaso de todos esos proyectos que han llegado acá a Putumayo. El camino nos lleva al cabildo indígena Nasa Kiweñusa.
Allí pasa el caño Huitoto. El gobernador Andrés Caviche denuncia no solo la contaminación de las aguas, sino las afectaciones a su entorno cultural, íntimamente ligado a la tierra y al agua. Y estas son las familias que todavía asistimos al caño Huitoto porque no tenemos de dónde más sacar el agua. Nos bañamos en él, aquí era donde hacíamos nuestros rituales, pero no lo hacemos por prevención a enfermedades. Las duras condiciones que padecen los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé los llevó a consolidar organizaciones comunitarias y campesinas que luchan por sus derechos, como cualquier colombiano, un derecho tan simple como gozar de un medio ambiente sano y una vida digna, pero ellos saben que en el Putumayo no es tarea fácil. Son las 12:27 del mediodía y ustedes escuchan el informativo Ondas OPIAC. Esta es la voz de la Amazonía. En otras noticias, compañeros y familia de los territorios, algo sobre salud. Desde el municipio de Puerto Asís, Putumayo, pacientes críticos esperan por un traslado que llevan más de una semana y no les han dado ninguna solución. Varios pacientes que se encuentran hospitalizados en el hospital local de Puerto Asís están a la espera de cama en un hospital de tercer nivel para ser trasladados. La denuncia la hace uno de los familiares de los pacientes y dice: tengo un familiar muy enfermo hospitalizado en Puerto Asís, en el hospital local. Está de remisión, pero cuenta con la EPS de Ensanar. Hace varios días estamos esperando que le den cama en cualquier lugar y hasta el momento no hay una solución. Es un paciente diabético y necesita una atención en un tercer nivel por un problema en su piel, señala el pariente. Asimismo explica que la situación ya resultaba alarmante por no tener respuestas de la EPS. Los de referencia llaman solicitando cama en los hospitales para que sean atendidos pero la respuesta es que no hay, solo porque son pacientes de Ensanar, finalizó. Complicado el tema, difícil la situación en Puerto Asís. Hemos estado buscando qué es lo que está pasando actualmente en los territorios putumayenses y hemos encontrado esto, lo que les traemos en esta tarde en el informativo de Ondas OPIAC. Son las 12:29. Escuchas Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. 12:30 del mediodía en toda la Amazonía colombiana. Y hoy tenemos varias noticias nacionales para ustedes de gran importancia. Con la que queremos abrir la sección es que por primera vez hay presupuesto para la sentencia T302. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la sentencia T302? Resulta que hace un tiempo la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales respecto a una demanda
en donde se constató la vulneración generalizada, injustificada y proporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu. Además, constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples causas, dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de las autoridades tradicionales wayuu. En consecuencia, la Corte observa que en el departamento de La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucionales en relación a los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu. Entonces, esta sentencia, que es la T-302 y que la expide y la ordena la Corte Constitucional, está puesta desde hace varios años. Es una acción de tutela que colocan en donde pues se evidencia toda esta vulneración para el pueblo wayuu, en especial para los niños y niñas, y se había entonces dictado en la sentencia las disposiciones necesarias para que el Estado retornara dentro de sus funciones los derechos de las personas que viven allí en La Guajira, en especial los niños y niñas que nosotros sabemos pues viven en un contexto bastante complejo, y además pues no hay agua, ¿no? Y es además por la explotación que hay allí en La Guajira, que se ha venido contaminando el río, y de hecho se está trabajando en un proyecto de ley para poder justificar o para poder darle un estatus de sujeto de derechos al río Ranchería. Entonces, a raíz de todo esto, se exige dentro del presupuesto general de la Nación que haya un recurso para que se pueda hacer efectiva esta sentencia y las disposiciones y las órdenes que se dan desde la Corte Constitucional para poder superar el estado de cosas inconstitucionales. Al respecto, Marta Peralta Epiellu, que es senadora por el Pacto Histórico y que es quien lleva las banderas entonces del pueblo wayuu allí en el Congreso, tuitea y dice: esto es histórico, logramos por primera vez que se incluyera en el presupuesto de la Nación el dinero para que el Estado cumpla la sentencia T-302, es decir, habrán recursos asignados para agua y alimentación de niños y niñas en La Guajira. Vamos a hacerle especial seguimiento. Escuchemos lo que dijo la senadora Marta Peralta Epiellu en medio del debate del presupuesto general de la Nación el día de ayer. Senadora Marta Peralta tiene el uso de la palabra y se alista la senadora Angélica Lozano. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer y destacar que el cumplimiento de la sentencia T-302, la que hoy tiene el estado de cosas inconstitucionales, haya quedado en el artículo 89 de este presupuesto. Ahora lo que nos toca es que las instituciones encargadas no confundan su objeto misional con los recursos de esta sentencia y por ende hacerle vigilancia a estos recursos para que no se pierdan, para que no se los roben. Pero asimismo he radicado una proposición. Senadora Marta Peralta. Son las 12:35 en toda la Amazonía colombiana. Esperemos entonces cómo avanza el presupuesto general de la Nación para poder salir del estado de cosas inconstitucionales en el que se encuentran los niños y niñas de La Guajira. En sala plena de la JEP se eligió a su nuevo presidente y vicepresidenta. El pasado martes, en sala plena de la JEP, se eligió a su presidente y vicepresidenta, que van a estar en este cargo por los próximos 2 años, posesionándose el próximo 4 de noviembre. Fue una votación muy reñida, pues se tuvo que realizar 4 veces, ya que en las primeras 3 hubo un empate. Roberto Carlos Vidal fue elegido como presidente, magistrado de la sección de primera instancia en casos de reconocimiento de verdad, y como vicepresidenta Belkis Izquierdo, magistrada de la sala de reconocimiento y quien investiga el conflicto en Nariño. Son las 12:36
en la Amazonía colombiana. Ustedes escuchan el informativo de Onda Sopiac. Nosotros somos la voz de la Amazonía y también les queremos contar que no solamente se habló de los recursos para la sentencia T302 con respecto al presupuesto general de la Nación, sino que ayer en el Congreso se aprobó todo el presupuesto para el siguiente año. El Congreso aprobó 405,6 billones de pesos. Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron el articulado del proyecto de ley y ahora quedará en manos del presidente Gustavo Petro, sancionar desde su rol como presidente este proyecto para que ahora se convierta en ley. El presupuesto para el 2023 se tramitó a través del proyecto de ley 088 de 2022 y fue aprobado entonces para el siguiente año, y se incluyeron los 14 billones de pesos que solicitó el gobierno de Gustavo Petro. Además, el presupuesto para el próximo año fue aprobado por la Cámara de Representantes en su segundo debate, por lo que el proyecto de ley ya no necesita una conciliación con el gobierno nacional. Esto quiere decir que ya está a disposición de Gustavo Petro para convertirse en ley de la República. El Senado votó un primer debate, en un primer bloque, 96 artículos. Aquellos no incluían proposiciones, el cual fue aprobado con 66 votos por el sí y 8 negativos. Por su parte, en un debate que terminó en avanzadas horas de la noche, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto con un total de 144 votos, y la distribución aprobada para el próximo año quedó así. Son 253,4 billones de pesos para el funcionamiento, 74,2 billones de pesos para la inversión nacional y 78 billones de pesos para el servicio de la deuda. En el mismo también se contemplan 78 billones de pesos por concepto de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda interna y externa que tiene nuestro país. Los ministerios, por ministerios vamos a hablar de cómo fue asignado y quedaron así: para la educación 54,8 billones de pesos, para la salud 50,7 billones de pesos, para Hacienda habrá 49,2 billones de pesos, defensa y policía tendrán 46,6 billones de pesos, el Ministerio del Trabajo contará con 37,9 billones de pesos, transporte con 14,8 billones de pesos, vivienda tendrá 6,4 billones de pesos y minas y energía tendrá 7,6 billones de pesos. Por ahí en el Ministerio de Agricultura quedó asignado solamente 4,1 billones de pesos. También se estableció que se destinarán 300 millones de pesos para atender dificultades fiscales de los sistemas de transporte en las principales ciudades del país y 500 millones de pesos para la atención y prevención de desastres y la emergencia invernal que hoy nos atañe a todos y todas. Con respecto al presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, hay gran preocupación por parte de ambientalistas, profesores como Camilo Prieto, que se encargan de hablar sobre el medio ambiente, y en especial Camilo dice y hace un llamado porque el sector del medioambiental sufrió dos duros golpes. El primero, el recorte presupuestal de 15,34% comparado con el presupuesto que fue asignado para el 2022 y la eliminación de la destinación específica de los impuestos del impuesto al carbono. Recordemos que en el país hay dos formas de mitigar la huella de carbono por parte de las empresas. La primera es pagar el impuesto y la segunda es invertir directamente en iniciativas que tengan los pueblos indígenas y comunidades locales. En este caso, el impuesto al carbono ya no estará destinado para el Ministerio del Medio Ambiente, sino que estará sin destinación específica. Entonces, estas son las incoherencias con las que hoy nos despertamos después del largo debate para el presupuesto general de la Nación, en donde vemos cómo quedó en los primeros lugares de interés la educación, la salud, la hacienda, la policía, el Ministerio de Defensa en general, el trabajo, el transporte, la vivienda, minas y energía
pero para el Ministerio del Medio Ambiente pues la asignación va a ser bastante reducida, incluso con respecto al presupuesto que se planteó para el año pasado. Son las 12:41 en toda la Amazonía colombiana. Continuamos con más noticias nacionales. El general del ejército Jorge Escalante acepta responsabilidad por falsos positivos. El general Henry Escalante aceptó la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz en su contra por falsos positivos en el departamento del Casanare y reconoció su responsabilidad por esos crímenes de guerra ocurridos en esa zona del país, dejando completamente de su lado su postura de inocencia sostenida por muchos años y aceptando sus omisiones transformadas en homicidios. En un documento oficial, el general hizo un duro reconocimiento, pidió perdón a las víctimas, a los familiares y resaltó su dignidad y buen nombre. El excomandante de la Brigada 16 también reconoció que gracias al concepto de guerra jurídica dejó de lado cualquier denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales, no acompañó las investigaciones internas y tampoco verificó los procedimientos y protocolos para reportar las bajas en combate, expresando que se volvieron mecánicos, manifestó el general. Bueno, por lo menos se avanza y se reconoce de parte de los militares, ¿no? Qué belleza. Y buscan, es como lavarse las manitos y decir, ay, estamos aportando a la verdad, por lo menos reconózcanos eso. Veremos si alguna vez nos cuentan realmente quién fue la persona desde el mando desde donde recibieron la orden, porque muchas veces se ha dicho hicimos ejecuciones extrajudiciales porque debíamos presentar resultados, pero nunca se ha dicho quién exige resultados y por qué se exigen los resultados. Habrá verdad total para la reparación de las víctimas cuando ellos accedan y se determinen a decir completamente la verdad. Seguimos avanzando hacia lo que Gustavo Petro ha llamado la paz total y hablando de eso, la oposición ha venido denunciando que hay un mico dentro del proyecto de ley de la paz total para el sometimiento de los grupos criminales, en especial a el sometimiento y el diálogo con los chicos y chicas que hicieron parte de la primera línea. Hoy el Congreso se dispone a votar el último debate del proyecto que prorroga la Ley de Orden Público para que el Gobierno Nacional tenga las facultades necesarias para poner en marcha la política de la paz total. Y la iniciativa ha sido denunciada porque supuestamente busca indultar a los miembros de la primera línea que pudieron haber cometido delitos en las protestas. Además dicen que desde el Centro Democrático se advierte que la propuesta contiene bastantes sorpresas en donde se autorizaría que las normas para el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC puedan salir por decreto sin necesidad de que se tramite una ley en el Congreso. Entonces hay bastante revuelo por todo lo que está sucediendo y con respecto a lo que les contábamos al principio, que es lo que más ha sonado y es que supuestamente Petro podría indultar a los jóvenes de la primera línea condenados, sale del senador David Luna de Cambio Radical, quien dice que viene del artículo 17 que busca encontrar una salida a la promesa que hizo Gustavo Petro durante campaña, pero nosotros estuvimos revisando el proyecto de ley de la paz total nuevamente antes de que se genere hoy el debate en el Congreso y nos dimos cuenta que el artículo 17 hace referencia a los fondos de la paz, a los recursos que estarían destinados para poder hacer todo, para poder desplegar todo el proyecto que tiene Gustavo Petro con respecto a la política de paz total. Entonces no entendemos a cuál artículo hace referencia el senador David Luna de Cambio Radical, quien dice, hay un mico, quieren indultar a esta gente, a estos vándalos, a estos malandros, pero resulta que está como leyendo mal el proyecto de ley, porque el artículo 17 del proyecto habla del fondo y no del fondo para la paz y no
de las facultades que tendría el presidente para brindar indultos o no. Además, si esto fuera así, creo que desde el principio, desde la primera vez, desde el primer debate en el que se hubiese estudiado el proyecto de ley, pues ellos habrían desde la oposición hecho la respectiva alerta. Por su parte, el senador Ariel Ávila advirtió que el proyecto de paz total contempla la posibilidad de que el presidente pueda emitir decretos normativos cuando ya se estén adelantando algunos contactos con las organizaciones criminales para fijar reglas de negociación. Así que veremos cómo le va al proyecto de ley de la paz total, si pueden esclarecer hoy en la ponencia, en medio del debate, pues que no hay ningunos micos, y dejar bien claro, más que al Centro Democrático y a la oposición, a la opinión pública, pues cómo se va a trabajar y cuál va a ser el orden de las cosas con este proyecto de la paz total, que es a veces mal interpretado y utilizado para hacer noticias falsas, y como viene de palabras de los senadores, entonces salen medios de comunicación como Blue Radio, RCN, Semana a validar lo que dicen, mientras que los familiares de presos y presas de la primera línea se encuentran en reuniones, apoyándose, viendo cómo van los procesos y cómo va, por ejemplo, la comisión accidental que hay en el Congreso de la República para la revisión de las violaciones que han sufrido los chicos y chicas que se encuentran hoy siendo judicializados por haber participado en las movilizaciones. Es el caso de José Vázquez Gutiérrez, que es el padre de Miguel Vázquez Méndez, que fue capturado en el marco del estallido social en Bugalagrande, y envió un saludo durante su participación en el tercer encuentro de familiares y exdetenidos políticos. Así que vamos a escucharlo para poder tener una relación y una reflexión a partir de lo que dice la oposición y lo que dicen pues las personas, los familiares que son víctimas también de esta persecución judicial. Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es José Rosel Vázquez Gutiérrez, padre de Jorge Miguel Vázquez Méndez, capturado por la protesta del paro nacional con falsos positivos. También tengo otro familiar que es John Freddy González Caicedo. Quiero mandarle un fraternal saludo a todos los que están privados de la libertad, a los que están exiliados, a los que no se encuentran con sus familias, que no están solos, y que crean en Dios que todo va a salir bien. Saludos a mi hijo Jorge Miguel Vázquez Méndez, a mi sobrino John Freddy Caicedo González, y a todos sus compañeros que fueron retenidos en este estallido social, y a todos los que están retenidos a nivel nacional. Estoy muy contento en haber compartido este 15 y 16 de octubre en este encuentro que tuvimos acá en Bogotá con personas de varios departamentos de Colombia, y fue muy grato compartir experiencias. También estuvimos compartiendo diferentes temas de lo que fue el paro nacional. Un agradecimiento muy fraterno, muy grande a Sinaltrinal, al equipo jurídico Pueblos, que nos han apoyado mucho. Sé que vamos a salir galantes de esto. Muchas gracias. 12:49 en toda la Amazonía colombiana. Ustedes escuchan Ondas Opiac. Esta es la voz de la Amazonía. Tragedia en el tapón del Darién. Bueno, esa es una de las noticias que ha estado rondando últimamente. Bueno, y los que más han venido afectando son los niños. Contarles también que la selva del Darién es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo en este preciso momento, actualmente en el 2022, tanto en su entorno salvaje como por la presencia de grupos armados y del crimen organizado que ha utilizado este territorio por décadas para el tráfico ilegal de drogas, armas y personas. No se sabe con certeza cuántas personas han muerto en el Darién en medio de la actual ola migratoria. Muchos migrantes relatan que los viajeros pierden la vida por accidentes, enfermedades, heridas infectadas. No pueden continuar por lo débiles que se encuentran. Algunos son desaparecidos por los actores armados que se encuentran en la zona. Este año la cantidad de migrantes que ha cruzado el Darién en su camino hacia Norteamérica se ha disparado. Más de 187.000 en lo que va de 2022, 21.570 son menores de edad. Según cifras, este año han cruzado, según la UNICEF, en el mes de agosto
al menos 180.000 personas que ya actualmente ya habría superado esta cifra, incluidos 300.000 niños han cruzado esta frontera que es una de las más peligrosas y más habladas en el momento. Qué terrible, ¿no? Y en estos días sí que se ha movido el tema y han podido visibilizar esa emergencia del tapón del Darién. Claro, ¿no? Y es que uno está acostumbrado a escuchar en esa zona, por ejemplo, el Urabá, que pues están los actores armados, ¿no? Pero uno no se imagina la cantidad de migrantes que han cruzado pues en este año y el movimiento que hay en esa zona. Así es, y pues está bastante complejo. La verdad de todo es que la gente está intentando como, y de verdad que el primer paso para poder salir del país y llegar hasta Estados Unidos, que es la finalidad de muchas de las personas, el primer paso y lo menos difícil es atravesar el tapón del Darién. De ahí en adelante todo se pone como mucho más complejo, tienen que hacer una ruta de país en país, llegar hasta allí, someterse a que los tengan como en esas especies de cárceles de migración que han montado para recibir a la cantidad de personas pues que quieren llegar hasta allí, que quieren en México buscar ese lugar de vida. Y es que hay un tren, sí, de los antiguos que se llama el tren del diablo. Es el que arrastra a todos los migrantes hasta cierta parte también, ¿no? Porque ya cuando llegan al límite también cruza una parte de México y los deja hasta allá. Y mucha gente, hemos visto muchas publicaciones sobre la forma como ayudan a los migrantes. O sea, tienen que tirarle la comida que no se pueda dañar en el momento del impacto, mientras el tren está en movimiento, no para el tren. Entonces es una realidad que está viendo ahorita, ¿no? Y pues es como el inicio del tapón del Darién, y de hecho son personas que vienen desde mucho más lejos del otro lado del continente. Así es. Vamos a ver cómo sigue esto y qué políticas se piensan desde nuestra región para poder atender esta emergencia humanitaria que sigue cobrando vidas y que no debe ser nada fácil atravesar la selva en las condiciones en las que las está atravesando toda esta gente. Son las 12:53 en la Amazonía colombiana. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Somos cultura, somos saberes, somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiat. y 54 en toda la Amazonía colombiana. Rafa Arbeláez nos cuenta las noticias internacionales hoy, 19 de octubre del 2022. Claro que sí, familia, desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, OPIAT, hacen el llamado nuevamente Amazonías en emergencia. Garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas amazónicos es fundamental para la protección de la biodiversidad. En respuesta a las alarmantes cifras de líderes y lideresas asesinadas en el segundo eje del plan de acción desarrollado en el marco de la quinta cumbre amazónica, se desarrollan acciones específicas para proteger a los y las defensoras indígenas. Si necesitan más información, por favor entrar a la página oficial de la COICA. Visita la página y entérese de todo lo que pasa. Desde aquí nosotros le informamos lo que pasa y lo que acontece en los territorios internacionales y países vecinos. Esto es Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. También les contamos que la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 en Buenos Aires recibe 11 jefes comunales que han catalogado como los más importantes que van a participar de este escenario internacional. Aquí les contamos quiénes son. Por ejemplo, Horacio
Rodríguez Larreta se prepara para encabezar en la ciudad de Buenos Aires la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y allí se reúnen los líderes metropolitanos que trabajan para mitigar los efectos del cambio climático, como les hemos venido contando en el informativo. En su carácter de anfitrión y vicepresidente del grupo, recibirá a más de 1.000 líderes en lo que será su mayor carta de presentación internacional. Entre hoy 19, 20 y 21 de octubre, el jefe de gobierno porteño se codeará de forma directa con los alcaldes de las principales ciudades del mundo con protagonismo político en sus países. Esto para dimensionar el peso de los funcionarios que llegarán a Buenos Aires al estilo de lo que fue la cumbre G20 en 2018. Desde la ciudad de Buenos Aires ya avisaron que habrán cortes de tránsito vinculados al fuerte operativo de seguridad, porque claro, están los 11 alcaldes más importantes y además 1.000 alcaldes que también están a lo largo del mundo trabajando en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Desde Londres viene el alcalde Sadiq Khan. Él es el presidente de la cumbre C40. Pertenece al Partido Laborista y llegó a este cargo en el 2016 y en 2021 fue reelecto para llegar hasta el 2024. Es abogado especializado en derechos humanos y el primer alcalde de Londres y de una capital europea de origen musulmán. La reina Isabel se debe estar revolcando en su tumba. En 2017 pues Rodríguez se reunió, el alcalde se reunió con el alcalde en Londres para conocer la experiencia de la ciudad en la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. También llega a Buenos Aires José Luis Martínez Almeida, él es el alcalde de Madrid, es militante del Partido Popular, fue electo alcalde en 2019 y gobernará hasta el otro año 2023. En marzo, durante la gira europea de Rodríguez Larreta lo visitó en el marco de poder confirmar la asistencia y la realización de esta cumbre. Está, y no me lo van a creer, dentro de los 11 alcaldes más importantes está Claudia López. Ay, Jana. Sí, señores, mencionan a Claudia, quien llegó en el 2020 a este cargo por el Partido Alianza Verde y se convirtió en la primera mujer en gobernar nuestra capital colombiana. La revista Forbes Colombia la eligió como una de las 50 mujeres más importantes del país en el 2020. Ya para el 2022 no es de las 50 más importantes, pero bueno. También hay otra mujer alcaldesa, es la alcaldesa de Barcelona, se llama Ada Colau. Ella es del partido de Barcelona en Comú desde 2015 y fue reelecta en 2019 para gobernar hasta el 2023 y es la primera mujer en ser alcaldesa de Barcelona. También está Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, es la dirigente del Partido Socialista que llegó a ser la alcaldesa en la capital francesa en 2014 y en 2020 fue reelecta para gobernar hasta el 2026. Al igual que sus pares, hablando de Claudia y de la alcaldesa de Barcelona, es la primera mujer alcaldesa en París. Parece que el medidor de por qué son importantes es que han sido las primeras en ocupar este cargo en sus ciudades. Posteriormente está Claudio Orrego, que es el alcalde de la región metropolitana de Santiago de Chile, y pues es alcalde desde el 2021, pertenece a la Concertación, la coalición demócrata cristiano que gobernó en Chile desde el retorno de la democracia hasta el 2010. También podemos mencionar a Ahmed Abou Taleb, que es alcalde de Rotterdam y gobierna la ciudad por el Partido Laborista desde el 2009. Es el primer alcalde holandés de ascendencia magrebí y el primer regidor musulmán de la ciudad grande en este país europeo. Ya vamos terminando para mencionar a Eduardo Páez, que es el alcalde de Río de Janeiro y él gobierna la ciudad desde el 2009. Tuvo dos periodos, 2009 hasta el 2000
2009, 2016 y 2021. Fue elegido para un tercer mandato, es miembro del Partido Social Democrático y durante sus primeros mandatos fue nominado. Tuvo a cargo la organización y la ejecución del Mundial de Fútbol en 2014, todos lo recordamos. También está Francis Suárez, que es el alcalde de Miami. Él pertenece al Partido Republicano y gobierna desde 2017, fue reelegido en el 2021 y es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, así como del Consejo Asesor de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. Así que bueno, también está Ricardo Núñez, que es el alcalde de San Paulo y él gobierna San Paulo desde el 2021 cuando se hizo cargo de la ciudad tras la muerte de Bruno Covas. Pertenece al partido Movimiento Democrático Brasileño. Así que nos queda uno por reconocer, que es Roberto Gualtieri, es el alcalde de Roma y es otro de los alcaldes con mayor trayectoria política. Ganó la gobernación de Roma en 2021 por el Partido Democrático y antes se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas. Así que estos son los 11 alcaldes que reconocen como más importantes en medio de la cumbre de C40 en Buenos Aires por esta reunión que ellos hacen para ver qué se puede hacer desde las ciudades capitales del mundo para poder mitigar y contrarrestar un poco los cambios que está viviendo nuestro planeta por cuenta del cambio climático. Son las 12:02 en toda la Amazonía colombiana. Rafa Arbeláez nos cuenta más noticias internacionales. Noticia general para toda la población que nos escucha a esta hora desde Onda Sopiat. Como todos los años, hoy 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a las mujeres del mundo sobre lo importante que es realizar un examen de mama con frecuencia para así detectar alguna anomalía a tiempo. Desde otros estudios nos dice que 1 de cada 100 que hacen el examen es hombre. Por lo tanto, el cáncer de mama también mata a los hombres, lamentablemente, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2020 en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres y 685.000 fallecieron a causa de esta misma enfermedad. En Colombia, según cifras de la Institución Nacional de Cancerología, 3.006.000 mujeres mueren anualmente, y resalta que el cáncer de mama es el cáncer diagnosticado con más frecuencia en nuestro país. Generalmente los síntomas del cáncer de mama son los siguientes: nódulo o engrosamiento en el seno, alteración en el tamaño, forma o aspecto en un seno, aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel, cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante. Esto se llama areola, secreción anormal por el pezón. Aunque no son métodos para prevenir el cáncer de manera radical, sí pueden contribuir a su disminución. Limitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco y similares, realizar actividad física recomendada de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica por semana. Evitar el uso de la terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años. Mantener un peso corporal adecuado a su talla. El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS es reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con la cual entre el 2020 y el 2040 se evitarían 2,5 millones de muertes a nivel mundial. Así que esta es la información para toda la población en general. Hoy es 19 de octubre y estás escuchando Onda Sopiat, el informativo para la población amazonía y el pueblo en general.
Estas fueron las noticias más importantes desde Ondas Opiac. Ustedes escuchan La Voz de la Amazonía y recuerden continuar sintonizando nuestra emisora, nuestra maloca de comunicación propia, porque vienen más programas, viene Fogón y la Olla y viene en la tarde Cantos de la Selva. No se lo pierdan y continúen con nosotros aquí en esta que es La Voz de la Amazonía. Keti. Boroko Jiye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas Opiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Ondas Opiac es Amazonas. Ondas Opiac es Caquetá.